Teníamos cita esta noche de miércoles con el coordinador general de H. Bildu, con Arnaldo Otegi, a quien ya voy a saludar. ¿Qué tal, Gabón? Bienvenido. Gabón, buenas noches. Gracias. Bueno, si le parece, porque luego vamos a hablar también en esta mesa de Gambara del tema, si le parece, le quiero comenzar preguntando en relación con la vuelta presencial a las aulas en Euskadi. Hemos estado hoy muy pendientes de reuniones, de protestas de todos los sindicatos, también del malestar que sigue existiendo entre federaciones de madres y padres, de los centros, etcétera, etcétera. ¿Cree que será efectiva esa presencia de nuevo en las aulas a partir de la semana que viene, dado el cuestionamiento de sindicatos, familias y centros, señor Otegi? Bueno, yo creo que lo que refleja lo que está ocurriendo en este caso en la educación es una falta de liderazgo absoluto por parte del gobierno de los tres territorios, un modo de gobernanza que es absolutamente deplorable. Aquí se hacen las cosas con el ordeno y mando, aquí hay un gobierno que piensa que tiene mayoría absoluta y que está provocando graves tensiones en muchos sectores de este país. Pero todavía lo vimos en el sector sanitario y ahora lo que nos encontramos es con que hay nada más y nada menos, primero, que un intento de forzar la entrada de las aulas a fin de curso de determinados estudiantes, y en segundo lugar hay una cosa todavía peor, que es la renuncia a tu responsabilidad, y es la administración pública la que tiene que ser responsable de tomar decisiones y nada menos que la adjudicación a los centros educativos de esa responsabilidad. Entonces, aquí lo que se está produciendo es un desgobierno absoluto. Yo creo que la sensación que tiene la gente, y es bastante evidente, es que frente a una administración pública que tendría que ser transparente, que tendría que dar certezas, que tendría que ofrecer seguridades, lo que se está produciendo no es una fase 0 o una fase 0,5, lo que hay es un auténtico desfase. Y por lo tanto creo que tendríamos que tener la obligación de volver a recordar que no hay que salir de Euskal Herria para ver que se pueden hacer las cosas de otra manera. Esto lo que refleja es un modelo de gobierno, un modelo de gobernanza y un modelo de entender la política. Mira, por ejemplo, en Navarra, el consejero de Educación ha hablado con todas las asociaciones de padres, con todos los directores de los centros, con todas las fuerzas políticas del Parlamento. Y probablemente vayan a adoptar una decisión que todavía no está tomada formalmente y que veremos cuál es, pero que tiene más visos de ser que no se va a producir ninguna entrada ni ninguna reapertura de los centros educativos hasta el año que viene, hasta el curso escolar que viene, ¿no? Entonces, esto lo que refleja es pues algo que venimos denunciando permanentemente. Es decir, es que hay un modelo de gobernanza que desde nuestro punto de vista tiene que ser superado. Esta crisis no se supera con un modelo de gobernanza que habla en exclusiva con los tuyos, con los que te dan la razón, y no abres cauces de participación ni a la posición de las organizaciones sociales ni a las organizaciones sindicales. Y esto es lo que está ocurriendo aquí. Bueno, en educación hay un incendio, pero es que hay un incendio en prácticamente todos los sectores de esta sociedad, ¿no? Y esto nos parece realmente algo criticable. Todavía estamos a tiempo de hacer las cosas de otra manera. Todo esto, parte de esto, es lo que mañana va a plantearle al Lehendakari en esa reunión que mantendrá Urkullu con los representantes de los partidos políticos vascos. Sin duda, nosotros ya le planteamos en la anterior reunión esto, le dijimos que este es un momento en el que hay que tomar decisiones. Y aquí está en juego el factor tiempo y el factor modelo de gobernanza. Desde nuestro punto de vista, no entendemos muy bien por qué en una crisis de esta naturaleza tan brutal en términos económicos, sociales y sanitarios, no se abre a la co-gobernanza a todos los sectores sociales, económicos, sindicales implicados de una u otra manera en esta crisis, ¿no? Y nosotros mañana pues vamos a volver a decir una cosa desde nuestro punto de vista esencial y elemental, hay que abrir una mesa de negociación, de pacto, de acuerdo para hacer frente a los graves problemas y los retos que tenemos en el país. Una en Navarra y otra en los tres territorios. No se puede actuar con este nivel de soberbia, de prepotencia, de entender que el país es tuyo y que por lo tanto nos lleva a unos modelos y unas tomas de decisiones que cuentan con un amplio rechazo social. Entonces, lo que decimos, estamos todavía a tiempo de hacer las cosas de otra manera. Y lo que no toca desde nuestro punto de vista es hablar de elecciones. Es decir, lo que menos necesita el país ahora, en esta parte del país, son unas elecciones. Lo que necesita el país es utilizar el tiempo, que es urgente, y los 3 meses que tenemos por delante para diseñar y activar un plan de emergencia interinstitucional, lo cual requiere, por ejemplo, la modificación de las previsiones de gasto en el presupuesto. Necesita plantear un modelo de recaudación de ingresos extraordinarios con el objetivo de paliar las consecuencias de la crisis. Necesita activar los mecanismos de financiación necesarios para eso. Necesitamos poner encima de la mesa o en marcha una mesa que sea capaz de diseñar
la entrada al nuevo curso escolar, que nadie sabe exactamente cómo va a ser. Entonces, no perdamos el tiempo, no entremos en un ejercicio de competencia electoral, hagamos las tareas, que es lo que está haciendo Navarra, pero es lo que está haciendo el Estado español. El Estado español se ha puesto en marcha unas mesas, unas comisiones en el Parlamento que se han dado de plazo 2 meses para tomar medidas urgentes. Que hay que tomar medidas urgentes y hay que tomar decisiones. Y algunos están empeñados en las elecciones. Y nosotros lo que decimos es, las elecciones no van a resolver los problemas de la gente, no van a resolver los problemas de la gente que tiene que abrir la persiana, no van a resolver los problemas de liquidez de las empresas y no van a resolver absolutamente nada. Por lo tanto, hagamos nuestro trabajo, y nuestro trabajo es con responsabilidad decir que no tenemos ganada esta partida y que lo que hay que poner encima de la mesa son medidas urgentes como las que hoy, por ejemplo, ha puesto encima de la mesa EH Bildu con un plan de choque, ¿no? De elecciones van a hablar ustedes, porque mañana el tema electoral estará sobre la mesa. Me imagino que más cosas, pero el tema electoral seguro. Bueno, pero probablemente mañana vamos a asistir a una situación que yo defino de la siguiente manera. Es decir, hay un candidato al Lehendakari, que es además el Lehendakari en funciones, que plantea hacer unas elecciones cuanto antes y que recaba el apoyo únicamente de su partido político. Porque de lo que yo sé, Podemos se opone a esta apuesta electoral en julio, nosotros nos oponemos a esta apuesta electoral en julio, incluso el Partido Socialista, que es socio de gobierno, aunque a veces no lo parece, dice que esta es la responsabilidad del Lehendakari, el Lehendakari tendrá que decidir, y luego ya tenemos un PP que juega otra partida y fundamentalmente tiene un objetivo más de desgaste del gobierno de España que del gobierno de aquí. Entonces, esta es la situación. Entonces, hay un candidato y un partido que están empeñados en hacer las elecciones de julio, pero es que los demás no estamos de acuerdo, al menos Podemos y nosotros, bueno, yo voy a hablar de nosotros, no voy a hablar de nosotros, no entendemos que ahora sea, ni que ahora toque hacer elecciones, ahora toca hacer esto que están haciendo en el Estado español y esto que están haciendo en Euskal Herria, por ejemplo, en Nafarroa, que es, vamos a poner el país en pie, primero, que nos va a costar Dios y ayuda, y vamos a movilizar los recursos financieros, públicos, privados, todas las energías colectivas del país para primero ponernos de pie. Y después el debate electoral será, una vez de puestos en pie, en qué dirección caminamos. ¿Y cuándo puede ser ese debate electoral, señor Otegi? Pues no lo sé. Nosotros vamos a plantear que se haga en otoño, porque hay que recordar una cosa. La cosa es que quien decidió adelantar las elecciones fue el Lehendakari, después de que le aprobaran los presupuestos. Es decir, aquí hubo un pacto con Podemos de aprobación de presupuestos y decidió, por motivos electorales, adelantar las elecciones. Bueno, luego la suspendió. Nosotros dijimos desde el inicio que había que suspenderla. Y yo no me imagino que nadie sea capaz, aunque mañana nos han dicho también que el señor Feijóo, alcalde, o digo, presidente de Galicia, ha convocado a los partidos políticos a la tarde. Quiere también en ¿verdad? julio, sí. Quiere también en julio, antes no lo quería. Además, ocurrió una cosa, que en el decreto de suspensión de las elecciones gallegas dijo que con estado de alarma no iba a convocar elecciones, pero claro, luego hubo esa enmienda del PNV en Madrid que facilita hacerlo. ¿Alguien piensa de verdad que en mitad de un estado de alarma, con una pandemia como la que tenemos, con una alarma sanitaria activada, alguien puede estar pensando en hacer unas elecciones? Nosotros esto no lo vemos de ningún modo ni manera. Ahora bien, hay quien dice, ¿pero qué ocurriría si llegamos a octubre y tampoco las podemos hacer? Bien, entraríamos en una fase que nunca hemos conocido. Ahora, yo le digo una cosa. Nosotros seremos lo suficientemente responsables en esa fase para no poner en cuestión la legitimidad de este gobierno. No se nos puede pedir más responsabilidad. Ahora, lo que le diremos es, ustedes no pueden seguir gobernando como si tuvieran mayoría absoluta, porque los vascos y vascas de estos 3 territorios, cuando se produjeron las elecciones autonómicas, no les dieron a ustedes mayoría absoluta y, por lo tanto, tienen que hacer una cosa que sé que a veces no les gusta mucho. Tienen que hablar con los que piensan diferente y tienen que acordar con los que piensan diferente, porque si no, no hay manera de salir de esto. Brevemente le voy a pedir brevedad en 2 preguntas que le quiero formular también. Mirando también, mencionó usted lo del estado de alarma, ¿van a cambiar su abstención ante una nueva prórroga? Pues veremos. Primero tenemos que ver cuáles son las condiciones que se plantean y en este sentido nosotros hemos mantenido una actitud muy crítica con lo que está haciendo el gobierno español. Hemos denunciado ese 155 camuflado. Nos parece que no solo en términos políticos, porque somos independentistas y soberanistas, sino en términos de eficacia frente a la pandemia, es mucho mejor tomar las decisiones aquí, que conocemos el terreno, que en Madrid, pero hemos sido responsables al mismo tiempo. Entendemos que estamos frente a un grave problema sanitario al que hay que hacerle frente y, por lo tanto, hemos entendido que esa era la prioridad, ¿no? Veremos, todavía quedan días, si cambiamos el voto o no,
pero en principio nosotros jugaremos de manera responsable pero exigente al mismo tiempo y crítica al mismo tiempo. Y no quería dejar de preguntarle, en torno a esa decisión que ha tomado la Comisión Europea de investigar el derrumbamiento del vertedero de Zaldívar, ¿qué le parece? Bueno, me parece que llevamos unos meses en el país en el que el oasis se ha caído, ¿no? Y a mí me da la impresión de que hay un ejercicio por parte de muchos sectores políticos de buscar siempre las responsabilidades en otro lugar, ¿no? Cuando se produjo el derrumbe y todavía hay 2 trabajadores sepultados, la responsabilidad se trató de eludir y lo que se planteó es, no, los responsables son quienes gestionan el vertedero. Bien, ahora parece ser que la responsabilidad, si existe repunte, va a ser de la gente. Es decir, que a la gente se le dice que esto va muy bien, que esto va perfecto, que estamos controlando la curva, que estamos controlando la pandemia, usted puede ir a las terrazas, usted puede hacer todo esto. Ahora sí, si hay un repunte, la culpa no va a ser de la administración pública. Mire, yo formo parte de una cultura política que entiende que la izquierda es aquella que defiende derechos, pero también recuerda a todo el mundo que tiene obligaciones. Y desde nuestro punto de vista, esa cultura hay que extenderla en el país. A mí me parece que lo de Zaldívar es otra de las muestras de que ese oasis neoliberal en el que se privatizan las cosas, en las que se hacía escarnio de quienes demandábamos y planteábamos, cuestiones básicas como, por ejemplo, para nosotros un banco público, que los sectores públicos controlen determinadas áreas, como es la educación, como puede ser la sanidad, como puede ser la salud, etcétera, etcétera. Éramos motivo de escarnio, pero ahora usted se ha dado cuenta de una cosa, ahora todo el mundo se ha hecho socialista de repente, ¿verdad? Ahora todo el mundo cree que la administración pública tiene que tomar decisiones económicas y participar en la economía, incluso participar en las empresas. Qué cosa más curiosa que desde mi punto de vista, cada vez que existe una crisis, todo el mundo se hace socialista y cuando esta se supera, aunque sea accidental o coyunturalmente, todo el mundo vuelve a las andas. Creo que tenemos la oportunidad, de verdad, de aprender mucho de esta crisis y creo que lo vamos a hacer. Por eso, entre otras cosas, y con esto concluyo, que ya sé que hablo mucho, creo que evidentemente necesitamos hacer una campaña electoral muy sosegada, muy de mirarle a la gente a los ojos y muy de decirle a la gente, hay que elegir, porque aquí hay crisis muy graves, la crisis climática, hay una transición industrial brutal, está la digitalización, necesitamos soberanía, porque nos pilla esta crisis otra vez sin decidir nosotros, y lo que decimos a la gente es, hay que elegir entre 2 modelos, y yo creo que esto es lo que tiene que ser la campaña electoral, y hay que explicar los modelos, y el nuestro está claro, pero lo queremos, contrastar con la gente en una campaña electoral sosegada, y creo que lo de Zaldívar y demuestra muchas cosas, entre otras cosas es que eso de que las privatizaciones funcionan mejor que la administración pública era mentira, y 2, que hay quien quiere siempre buscar los responsables fuera de sus propias responsabilidades, y cuando uno es administración pública tiene sus responsabilidades y las tiene que ejercer. Pues ha utilizado usted tiempo casi de campaña electoral en ese tramo final para lanzar mensajes, señor Otegi. Le agradezco que haya estado en Gambara esta noche. Vale, un saludo. Vale, agur.